transforma tu vida. Tiempo de gracia. Tu gracia me basta. La presencia de Dios en tu historia. Dios Padre, te pedimos que en nombre de tu amado Hijo Jesucristo envíes el Espíritu Santo a todos nosotros que estamos aquí en este momento y a todas las personas que están reunidas en pequeñas comunidades para el encuentro de la palabra, el encuentro de tu palabra. Ven, Espíritu Santo, te pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ven por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María. Espíritu Santo, nosotros te invocamos con esa confianza que te invocó el profeta Ezequiel, que aún no sabía que era el Espíritu Santo, sino el Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Santo, a nosotros, a nuestras pequeñas comunidades. Ven, fortalécenos en esta experiencia de discípulos misioneros. Espíritu Santo, bendícenos, guíanos con tu presencia. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la paz de la tierra. Dios Padre Todopoderoso, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos, te suplicamos, que envíes el Espíritu Santo a todos nosotros que estamos aquí, reunidos, para que, como el día de Pentecostés, el Espíritu Santo nos dé las lenguas de fuego, nos llene de poder, nos dé la gracia de predicar y de comunicar y de hablar del Evangelio. Ven por la poderosa intercesión de la Virgen María, ella que guardaba, meditaba la palabra, que nos acompañe en esta meditación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Continuamos nosotros con la lección divina de este día y saludamos a todas las personas, los abrazo con el corazón. Que Dios los bendiga. En este 14º domingo del tiempo ordinario nos vamos a la Biblia, porque en la primera lectura va a estar tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 66, versículos del 10 al 14. Y dice así: Alégrense con Jerusalén, llénense de gozo con ella todos los que la aman, únanse a su alegría todos los que han llorado por ella. Y ella, como una madre, los alimentará de sus consuelos hasta que queden satisfechos. Porque yo el Señor digo, yo haré que la paz venga sobre ella como un río, y las riquezas de las naciones como un torrente desbordado. Ella lo alimentará a ustedes, lo llevará en sus brazos y los acariciará sobre sus rodillas. Como una madre consuela a su hijo, así lo consolaré yo a ustedes, y encontrarán el consuelo en Jerusalén. Cuando ustedes vean esto, su corazón se alegrará, su cuerpo renovará como la hierba, el Señor dará a conocer su poder entre sus siervos y su ira entre sus enemigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, entonces, Efraín, ese texto está tomado ¿de qué? Del libro del profeta Isaías, capítulo 66, el tercer Isaías. Los discípulos de los discípulos. El tercer Isaías. Desde el capítulo 59, ¿no es? Capítulo 56. 56. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Eso es el tercer Isaías. Pero vamos a confundir a las personas ahora con eso. El segundo Isaías comienza en el capítulo 40. Y miren cómo comienza. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice Dios. Vamos a organizar primero el contexto histórico del profeta Isaías para poder ubicarnos. ¿Por qué se habla de tres Isaías? Porque el primer Isaías, que va del capítulo 1 al capítulo 39, corresponde a la experiencia del pueblo de Israel cuando no había sido deportado, sacado, exiliado, secuestrado desde la tierra de Jerusalén hasta donde queda el Golfo Pérsico, que se llama Babilonia.
Y este primer Isaías siempre es la persona que está como previniendo al pueblo, haciéndolo caer en cuenta. El segundo Isaías es cuando el pueblo está en el exilio. Y por eso comienza con suelen, porque están viviendo la esclavitud, la están pasando difícil. Y el tercer Isaías es cuando ya el pueblo experimenta la liberación. Capítulo 56 hasta el 66. capítulo 66. Entonces la lectura está tomada de El capítulo 66, capítulo 66. Ese es el contexto, ya es un contexto de liberación. posexilio. Entonces por eso habla festejar a Jerusalén. Mira, acá el segundo habla de consuelo. Del consuelo. Y el capítulo, por ejemplo, el capítulo 5 de Isaías habla de la viña. Mi amigo tenía una viña, le hizo esto, pero dio frutos amargos. Ya podemos entender. Claro. ¿Ves? Ahora, ¿qué nos quiere decir Isaías a nosotros? Porque eso pasó en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué nos dice a nosotros en este presente? Efraín, ¿qué te dice a ti esta primera lectura? Yo siento que esa Jerusalén se refiere a la comunidad de creyentes, no simplemente a ese pueblo, de que dice que el Señor va a traer paz a ese pueblo, a todos esos creyentes que ya han salido del exilio, de la esclavitud, y que ahora viene un nuevo renacer. Exactamente. Y ese nuevo comienzo, esa nueva vida en relación con Dios, porque ellos llegaron precisamente a esta situación de esclavitud como consecuencia de sus pecados, que por allá describe el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 17, indicando las causas por las que el pueblo llegó a los dos exilios, porque uno sucedió en el año 538 y el otro en el 722, antes, cuando fueron deportados por los asirios. Y todo esto ocurrió porque el pueblo se entregó a la idolatría. Y como consecuencia vino la esclavitud, la deportación. Esto nos tiene que enseñar a nosotros. Y de hecho nos confronta, como digo yo, la palabra de Dios siempre, porque nosotros muchas veces se nos hace difícil abandonar el pecado. Pero la palabra de Dios nos va a decir: el pecado tiene unas consecuencias. No es Dios el que castiga. Las consecuencias mismas del pecado que nos afectan en el presente, nos afectarán en el futuro. Y nosotros debemos tener miedo, temer, precisamente a perder, temer, más bien, el don de temor es temer a perder, estar en la gracia, en la presencia de Dios, a causa del pecado. ¿Cómo dice usted? Dice, imitaron a las naciones que había a su alrededor, cosas que había prohibido el Señor. Dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron dos becerros de bronce fundido y una representación de Aserá. Y además adoraron a todos los astros del cielo y a Baal. También hicieron quemar a sus hijos e hijas. ¿Reyes qué? ¿17 qué? 17, 15. Hay que decirle a las personas cuál es el texto. Segunda de Reyes 17, 15. Se ubiquen allá. Segunda de Reyes 17, 15. ¿Ok? Practicaron la adivinación y los augurios y se entregaron a hacer lo malo a los ojos del Señor, provocando así su ira. Pero fíjate que en el versículo 7 dice: esto sucedió porque. Es que es necesario tener presente. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los hizo salir de Egipto y los libró del dominio del faraón. Ya, se dieron cuenta. Esto sucedió porque. ¿Y qué sucedió? Que vino todo el mal y los invadió. Bueno, entonces es la primera lectura, pero la segunda lectura nos llena de esperanza. Es correcto. La segunda lectura es tomada del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículos del 14 al 18. Y dice así: en cuanto a mí, de nada quiero gloriarme sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pues por medio de la cruz de Cristo el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. El pecado, el mundo, la mentalidad, esa mentalidad que tenía Pablo y que también tuvieron los antiguos que llevaron a pecar contra Dios,
Pablo la ha desterrado de su vida gracias a Cristo. Continúa. Dice, de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que sí vale es el haber sido creados de nuevo. Ese ser creado de nuevo, Pablo lo repite muchas veces. Tomado también, recuerden ustedes que Jesús le había dicho, 3 textos le voy a dar sobre la nueva creación. Primero partamos del capítulo 3 del Evangelio de Juan, cuando Jesús se encuentra con Nicodemo y le dice, tienes que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Es decir, el nacimiento nuevo implica una relación con Dios a través del Espíritu Santo que nosotros recibimos en el bautismo. Entonces, Pablo, ¿qué dice el Evangelio de Juan? Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede vivir en el reino de Dios. Esto es importante que lo tengamos presente. Ahora, en la otra experiencia del nacimiento, lo tenemos aquí de Gálatas, que lo estamos leyendo, y el del 2 Corintios 5:17, donde San Pablo dice, todo el que está en Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ya pasó, un mundo nuevo le espera. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Es decir, la relación profunda de amor con Cristo implica una experiencia nueva de existencia. Y a eso es lo que Pablo nos está señalando a la luz del Espíritu Santo. Entonces dice, no importa la circuncisión, pues lo que cuenta es que somos criatura nueva. Miren que los niños los circuncidaban ¿a los cuántos días de nacido? A los 8 días de nacido, como sucedió con Jesús. ¿Sí o no? Sí. Bueno, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que a los 8 días de haber nacido Jesús, nuestro Señor, lo llevaron a circuncidar. Ya, en el capítulo 2, versículo 21. Porque la circuncisión implicaba una relación íntima y profunda con Dios. De todas maneras, que había que llevar al niño a circuncidar, porque eso te llevaba a una relación con Dios. ¿Cómo dice la palabra? ¿Cómo es? Dice, a los 8 días circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús. Eso es como un bautismo, ¿no? Porque ese día le pusieron el nombre de Jesús. Ahora te digo una cosa, por eso es que yo no entiendo los evangélicos cómo dicen que hay que esperar a que los niños que tengan 18 años para bautizarlos cuando mira esto. Estamos hablando de la circuncisión. Y la circuncisión fue reemplazada por el bautismo, que implica una relación íntima y profunda con Dios. Ahora, Pablo está diciendo, no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Y nosotros somos criaturas nuevas cuando nos bautizamos. Recuerda que Jesús le está diciendo esto a Nicodemo, tiene que nacer del agua. Del agua. Y el nacimiento del agua está señalando el sacramento del bautismo, donde nacemos nuevamente a la vida. Entonces, luego dice San Pablo, reciban paz y misericordia todos los que viven según esta regla y todos los del Israel de Dios. Y todo el Israel de Dios que está relacionado con el bautismo. Sigue. Hasta ahí llega palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pero aquí dice en adelante que nadie me moleste, pues yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu, hermanos. Está hablando de okay. Estamos hablando de la segunda lectura del segunda lectura, sí. Ok, entonces sigamos. Este bautismo implica la presencia del reino en nuestra vida, del reino de Dios en nuestra vida. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, no lo vamos a buscar, pero dice 2:38 que el Espíritu Santo es para ustedes y para sus hijos y para los que están lejos. Vamos para el Evangelio.
El Evangelio es tomado de la carta de Lucas, De la carta de Lucas. del Evangelio de Lucas. Capítulo 10, versículo del 1 al 12 y del 17 al 20. Ah, Dice, después de esto el Señor escogió también a otros 72 y los mandó de dos en dos delante de él, a todos los pueblos y lugares a donde tenía que ir. o sea, nuestro Señor Jesucristo primero envía a los apóstoles, porque recuerden ustedes que la palabra enviado significa apóstol. Es decir, Cristo y un apóstol es el que hace presente a Cristo. Lo sabemos porque Mateo 10, 40 dice, el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Es decir, que ellos son enviados a comunicar la presencia de Cristo. Ya, es importante que tengamos presente este concepto de apóstol. ¿Cómo dice la palabra? El que lo recibe a ustedes me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Ok, entonces, ¿qué dice el Evangelio? Sigue diciendo, les digo ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Ok, entonces nuestro Señor Jesucristo toma la imagen de un cultivo, de una que ya está preparado para recibir la cosecha, ¿cierto? ¿Ves? Y se necesitan obreros. Es una manera muy, diríamos, comparativa de hacernos caer en cuenta de la realidad, indicando que se necesitan personas que vayan a entrar a esa realidad para comunicar el mensaje de Cristo y recoger la cosecha. Es decir, en la realidad hay cosas buenas de Dios que estos obreros deben recoger. Más, cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, estamos en Lucas, entonces usted lo que hace es que mete un separador aquí, porque estamos hablando de la cosecha, y nos vamos a ir para el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, ya, en el versículo 35. Y mira lo que dice Jesús refiriéndose a la cosecha. Dice, ustedes dicen, todavía faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo que se fijen en los sembrados, Ojo, sigue. pues ya están maduros. Que se fijen en los sembrados, lo que se ha sembrado. Sí. Sigue. Pues ya están maduros para la cosecha. El que trabaja en la cosecha recibe su paga, y la cosecha que recoge es para vida eterna, para que tanto el que siembra como el que La cosecha, es para la vida eterna, ¿no? Que te voy a hacer una pregunta, ¿sigue? como el que cosecha se alegran juntamente, pues bien dice el dicho, que unos siembran y otros cosechan. Unos siembran y otros cosechan, ¿sigue? Y yo los envié a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros fueron los que trabajaron y ustedes son los que se han beneficiado del trabajo de ellos. Muy bien, entonces nosotros que estamos meditando la palabra de Dios, vamos a encontrar, estamos hablando de que Jesús mandó a cosechar a los obreros y que Él está diciendo que nosotros tenemos que pedir al Padre que envíe obreros a recoger esa cosecha donde otros sembraron. Entonces nosotros nos podemos hacer una pregunta en la lección divina. Hey, ¿qué fue lo que sembraron? Fren, ¿qué fue lo que sembraron? Lo que sembraron fue la palabra de Dios. La palabra de Dios, porque la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, ya, en el capítulo 8, versículo 5, dice que la semilla es la palabra de Dios. Vamos ordenando el rompecabezas, ¿sí? Como dice. 8:5. Un sembrador salió a sembrar la semilla y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino y fue pisoteada y las aves se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras y cuando se... Ahí está hablando de la semilla, muy bien, que cayó, pero nosotros no sabemos. Pero en el versículo 11 aclara. Esto es lo que se refiere la parábola. La semilla representa la palabra de Dios. Ya, estamos encontrándole el significado al texto. Ya estamos entrando en el misterio. Ahora, dice el apóstol Pablo
que no importa la persona que siembra Ni la que cosecha, ni la que cosecha, sino que lo importante es Dios, que es el que hace crecer la semilla. Dios es el importante. Y eso lo dice Pablo porque en la comunidad de Corinto se presentaban divisiones. 1 Corintios 1:12. Vamos a leer ahí. Vamos a buscar también aquí. Dice: quiero decir que algunos de ustedes afirman yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolo, otros yo soy de Cefas y otros yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo en favor de ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que yo no bauticé a ninguno de ustedes aparte de Cristo y de Gallo. Así nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Ok, entonces eso pasa en pequeñas comunidades y en la comunidad de Pablo, en Corinto y en todas. Yo sembré, apóstol, el otro plantó, ya, y el otro recogió. Y entonces nosotros nos creemos importantes y nos olvidamos que Dios es el que está haciendo crecer el misterio de Dios. Usted dedíquese a compartir la palabra de Dios en pequeña comunidad, a meditarla como estamos haciendo ahora. Tiene un coordinador. No es que el coordinador sepa más que tú, es que de pronto es la persona más preocupada, de pronto es la persona más responsable, de pronto es la persona que está más pendiente, de pronto tú que estás deseando tener el puesto de él, no lo tienes porque tú vives ocupadísimo. Medítala, compártela en comunidad. Eso es más grande, compartir la palabra de Dios. Y no entrar en estas rivalidades, porque estas rivalidades son propias de la gente carnal, dice San Pablo. No lo digo yo, lo dice Pablo. Entonces, en 1 Corintios 3, versículo 5. A fin de cuentas, ¿qué es Apolo? ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es el coordinador que tiene? O los coordinadores, ¿qué son? No son nada. ¿Qué soy yo? Yo no soy nada. ¿Qué es Efraín? Efraín no es nada. Ni yo tampoco. Yo no soy nada. ¿Ves? No somos nada. Entonces, ¿qué dice? Simplemente servidores. Somos servidores que le hemos dedicado la vida a Dios. Nuestro tiempo, nuestros pensamientos, todo está en función de Dios. ¿Sigue? Por medio de los cuales ustedes han llegado a la fe. ¿Ves? Mira eso. Eso es importante. ¿Sigue? Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le señaló. El trabajo que le tocaba. Cuidado, mucha gente se va a condenar por estar compitiendo, que a mí no me gusta fulana, porque esa coordinadora, ese coordinador no merece eso, porque ¿por qué no pusieron a fulano que sabe más? Mira, dedícate a meditar la palabra de Dios y a compartirla, porque te vas a condenar por estar aferrado a esos pensamientos mundanos. Continuamos. Yo sembré y Apolo regó. Ahí pero está, yo sembré, ¿qué sembró? la palabra. ¿Ves? La palabra que dice Jesús nuestro Señor en Lucas 8:11. Él sembró. ¿Y qué hizo Apolo? Apolo regó. Apolo regó. ¿Ves? ¿Qué significa? O sea, que Pablo estaba aquí predicando y lo quitaron. Pasa también cuando uno va a cambiar un párroco. Entonces la gente dice, ay, no hay como este padre, porque él no sé qué, porque el que viene no va a poder. Ya te está cerrando a Dios. Te está cerrando a Dios. Deja que llegue el padre, deja que realice su trabajo. ¿Cuál es el trabajo del padre? Celebrar la misa. Y todos los padres celebramos la misa igual. Si el padre se demora o no se demora, pues ya eso depende de él. Pero recuerda, basta una palabra. Una sola palabra que tú escuches en la misa para sanar. Basta. ¿Sigue? Pero Dios es quien hizo crecer lo sembrado. Claro. Ey, Fred, tú siembras una semilla. Y tú Sí. no te pones a estar preocupado aquí que la semilla crezca, que la semilla crezca, que la semilla crezca. Y tú te esfuerzas mentalmente. No, tú siembras y ya. Así es. ¿Y qué pasa? De manera que ni el que siembra ni el que riega son nada, No son nada. Me encanta Pablo, cómo la tiene clara. ¿Sigue? sino que Dios lo es todo, pues Él es quien hace crecer lo sembrado. Él es el que hace crecer lo sembrado. Mira que vamos armando el rompecabezas. Dice Jesús, yo los envié a recoger donde otros sembraron. Yo soy obispo de aquí, del banco, pero ya antes estuvo un obispo, antes estuvo otro obispo,
Y así el Papa León, antes hubo otro Papa, y cuántos papas han pasado, y todo lo que han sembrado, y todo lo que Dios ha hecho crecer, pero al Papa le toca ahora sembrar, y quizás el Papa no va a recoger lo que sembró, y yo tampoco voy a recoger lo que estoy sembrando, le tocará a otro recoger lo que yo estoy sembrando, y quizás yo no esté ni vivo cuando vaya, porque eso le corresponde al misterio de Dios. Entonces nosotros preocupémonos por hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué dice la palabra? Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Ok, entonces aquí viene una segunda comparación, y es que el apóstol tiene que sembrar. Y ahora el apóstol se tiene que enfrentar A las serias dificultades. Y no puede responder con la violencia al lobo, porque el lobo destroza, el lobo es violento. La esencia de Satanás es la violencia. Y nosotros no podemos responder con la violencia a la violencia, porque estaríamos de acuerdo con el espíritu de Satanás. Y además que también tenemos que recibir el envío de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice, yo los envío. Y si Jesucristo no nos envía, ¿para qué nos vamos a meter allá? Sí. Capaz si terminamos haciendo un daño, si no somos enviados. Muy bien. Continúa. No lleven dinero ni provisiones ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Porque lo importante es el reino de Dios, el anuncio del reino, la predicación del reino, ¿sí? Cuando entren en una casa, saluden primero diciendo, paz a esta casa. Mira, primero el Señor te desprende de las cosas materiales. Te dice, mira, lo importante no son las cosas materiales. Lucas 12:15, ya lo sabemos. Aunque uno tenga todo, no son sus bienes los que le dan la vida. Lo sabemos. ¿Qué es lo importante? Lo importante es el anunciar a Dios. En otra parte va a decir, en Mateo 6:32, lo demás vendrá por añadidura. Lee el texto. También dijo, cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende del poseer muchas cosas. Ok, entonces, aquí ellos salen, no saluden a nadie por el camino, y cuando entren en una casa, mira lo que dice, paz a esta casa. Esa es una de las características del reino de Dios, la paz. La paz, porque el reino de Dios, según San Pablo, el reino de Dios no lo describe Jesús en los evangelios. Él no lo describe, sino que a través de ejemplos, de metáforas, de parábolas, nos dice el reino de Dios como un tesoro escondido, el reino de Dios como un grano de mostaza, pero no lo define. Para que tú metas tu corazón en esta figura y puedas conceptualizar tú, claro, porque es como un tesoro, porque yo llegué a descubrir en la iglesia, en la palabra, esa realidad que me hace feliz. ¿Ves? Entonces, en cambio, Pablo sí lo define. ¿Cómo dice? Sigue diciendo el Evangelio. Y si allí hay gente de paz, su deseo... El significado de Pablo, Romanos 14:17, sobre la definición del reino de Dios. 14:17. Dice así. Porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. Entonces que el reino de Dios inicia con la justicia. Con la justicia. Y el fruto de la justicia es la paz. La paz y la alegría. Ya lo hemos explicado, que una persona que hace trampa, que engaña a otro, afecta y se excluye él mismo del reino de Dios. No es que Dios lo saque, sino que la misma persona se excluye por los actos de injusticia. ¿Sigue? Y si allí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no, ustedes nada perderán. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que les tengan, pues el trabajador tiene derecho a su paga. Ok, o sea, mira lo que dice Jesús. De todas maneras, la gente los va a ayudar. Cuando hay una intención noble del corazón, la gente, yo estoy convencido de eso. Sí. La gente responde, ¿sí? No anden de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde los reciban, coman lo que les sirven, sanen a los enfermos que hay allí y díganle, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Oiga, el reino de Dios Ya está cerca. cerca. ¿Dónde está? En la justicia, en la paz y en la alegría. ¿Dónde? En el corazón.
en el corazón del ser humano. El reino de Dios empieza a ejercer su poder en nosotros. Por allá en el capítulo 17 va a decir, 17:10, algo así, el reino de Dios ya está en medio de ustedes. Porque el reino de Dios es el mismo Espíritu Santo, de una manera, diríamos, amorosa, actúa en nosotros llevándonos a hacer el bien, a ser justos. Es la misma presencia de Dios Padre en el corazón nuestro, la misma presencia de Jesucristo, la Santísima Trinidad, que está en nosotros. ¿Cómo dice la palabra? Versículo 20, Fred. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo había de llegar el reino de Dios, y él les contestó: la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. No se va a decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Quedó claro. Entonces seguimos meditando. Si el reino de Dios está en nosotros, y si el reino de Dios comienza con todo acto de justicia y produce en nosotros paz y da alegría, significa que el diablo está derrotado en nuestra vida. Y esa es la razón por la que el Evangelio continúa diciendo: yo veía a Satanás caer como un rayo, es decir, caer derrotado. Y eso es lo que nosotros debemos vivir. El reino de Dios, las pequeñas comunidades son un ejemplo de la experiencia del reino de Dios, porque estamos llamados a compartir la palabra de Dios y estamos llamados a ser apóstoles, es decir, a ayudar a otras personas en la escucha, en la meditación de la palabra, y también a ser solidarios en medio de sus dolores, sufrimientos y todas las realidades difíciles que se le presentan. Pero el reino de Dios también tiene que comenzar por la misma familia. Sí. La familia que reza unida, la familia que medita la palabra de Dios, la familia que ora, la familia que construye su vida de acuerdo a la acción de Dios. Bueno, entonces, ¿qué más? Pero si llegan a un pueblo y no lo reciben, salgan a las calles diciendo: hasta el polvo de su pueblo que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos como protesta contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Les digo que en aquel día el castigo para ese pueblo será peor que el de la gente de Sodoma. Efraín, tú sabes que una vez yo escuché que a una persona que no conocía el cristianismo le regalaron el Nuevo Testamento y le preguntaron que qué tal era el libro que había leído. Entonces dijo él: el único libro que enseña que Dios está dentro de nosotros es el Nuevo Testamento. Y se convirtió. Sí, pero se asombró porque cuando leyó la carta a los Efesios en el capítulo 2, dice que nosotros estábamos muertos por el pecado. Y dice al final de la carta a los Efesios, dice que Dios está en nosotros. Entonces el reino de Dios es precisamente llegar a descubrir que Dios está en nosotros. A mí cuando me ordenaron diácono, yo escribí en la tarjeta de invitación, yo no la tengo, pero escribí Gálatas 2:20. No soy yo quien vive, Cristo quien vive en mí, porque a mí también me pasó con esa persona. Llegar a descubrir que Dios estaba en mí. Yo antes miraba a Dios cuando estaba niño, que estaba fuera de mí, y que Él desde allá me miraba y como una hormiga, y pues me orientaba algunas veces: te vas a caer. Entonces Él me ponía como un obstáculo para que yo cogiera para acá, así como si estuviera jugando conmigo. Pero cuando yo descubrí que Dios está en mí y que Él me inspira todo lo bueno, yo me alegré muchísimo. De las cosas más grandes que yo he vivido así de alegría es saber que Dios vive en mí. ¿Cómo dice la palabra? Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y el pecado, en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Bueno, ahora vete para el final. En el versículo 22. Sí. En él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Ya vieron, que Dios vive. Y entonces cuando uno lee Juan 14:23, donde Jesús dice que el Padre está en nosotros y que Él también está en nosotros, tú dices: hombre, qué belleza es. Jesús le contestó: el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir en él.
Sigue. El que no me ama, no hace caso de mis palabras, las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Oye, vendremos a vivir en Él. Y es, Cristo le pide al Padre, ya antes de entrar a la pasión, en Juan 17, 26 le dice, el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo también esté en ellos. Eso es el reino de Dios. Experimentar que Dios está en nosotros, pero no como un sentimentalismo, sino experimentar que Dios está en nosotros, llevándonos con su luz a vivir una vida de justicia, de alegría, de paz y de alegría. Eso es. Y eso, pues, es posible por acción del Espíritu Santo aquí en la tierra. ¿Qué hizo? Les he dado a conocer quién eres y aún seguiré haciéndolo, para que el amor que me tienes esté en ellos y para que yo mismo esté en ellos. Así que una familia que ora va a experimentar el reino de Dios por el amor que cada día como una hoguera va ardiendo en ese corazón del padre, de la madre y de los hijos. Y se aman y se quieren. Yo he conocido familias así. Y todos los días oran y se van a enfrentar a problemas, se van a enfrentar a dificultades. Pero ahí está esa llama ardiente. Y también en el corazón de nosotros, como dice San Juan Eudes, como dice los santos, esa llama ardiente que es el amor de Dios y nos va llenando de luz, nos va llenando de creatividad, de sentido en nuestra vida. Bueno, entonces, conclusión, Efraín. Conclusión, es que el Señor nos envía para nosotros poder llevar la semilla que es el Evangelio y así nosotros poder ser partícipes de esa siembra que es la evangelización a partir de las pequeñas comunidades. Yo me asombro siempre que el Señor nos llame a anunciar su palabra, como lo dice al final del Evangelio de Marcos 16, por allá, vayan y anuncien, prediquen, compartan la palabra, compártanla, vívanla, que esto es lo que produce evolución en un pueblo, en una comunidad, en una familia. Amén. Transforma tu vida. Tiempo de gracia. Tu gracia me basta. La presencia de Dios en tu historia.